La medida de cada ángulo interno de un polígono regular es 144. Cada ángulo interno. Y la longitud del lado, o sea, la longitud, la medida de cada lado es 6. Aquí cuidado porque no dice cuántos lados hay. No sabemos cuántos lados tiene el polígono. Solo sabemos que cada lado mide 6. Y nos preguntan el perímetro. El perímetro sin saber cuántos lados hay. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es, bueno, un ángulo interno mide 144. Entonces, eso quiere decir que el ángulo externo mide lo que le falta al interno para llegar a 180. 180 menos 144. Eso da 36 el ángulo externo. Y si el externo mide 36, el central también mide 36. Y entonces dividimos 360 entre lo que mide el ángulo central. Nos da 10, que esto significa que 36 cabe 10 veces en 360. Y o sea que hay 10 ángulos centrales, que eso se traduce en 10 lados. Y dice que la longitud de cada lado es 6 y pide el perímetro. Entonces el perímetro simplemente es sumar 6 10 veces. 10 por 6 o 6 por 10, 60 es el perímetro. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Dice el perímetro de un cuadrado es 24, entonces el área del cuadrado es... Ok. Concepto de perímetro. Perímetro es suma de lados. Perímetro es 24. No dice cuánto mide cada lado, pero todos los lados son iguales. Entonces simplemente 24 se divide entre 4. Eso nos da 6. Por lo tanto, cada lado mide 6. Tiene que ser así porque 6 más 6 más 6 más 6 da 24. Entonces si cada lado mide 6, entonces el área es lado por lado o lado cuadrado, como lo queramos hacer. 6 cuadrado, 36 es el área al cuadrado. Bien. El siguiente. Dice, sea un polígono regular con apotema 4. No dice cuántos lados tiene, nada más que hay un polígono regular que el apotema es 4. Puede tener 5, 6, 7 lados, no sabemos. Si la suma de las medidas de los ángulos internos es 360, entonces el área es
Bueno, aquí uno puede manejarlo en memoria si no se acuerda. Entonces hay que hacer lo que habíamos aplicado en un ejercicio cuando nos dicen la suma de las medidas de ángulos internos. Aplicamos esa fórmula que es 180 grados por algún número de lados menos 2 da 360. Que lo hemos explicado de varias formas. Si alguien dice, supongamos que son 6 lados, entonces en la calculadora hacemos 180 por 6 menos 2, sí, bateando, pero da 720. Como está dando más de 360, dice, bueno, entonces tiene que ser menos. Supongamos que son 5. 180 por 5 menos 2, 540. Entonces no tiene 5 lados. Probemos uno menos, con 4 lados. Y con 4 lados nos da 360. Bueno, esto funciona en caso de emergencia, pero no de la forma que nos interesa aprender en este momento por el asunto de bachillerato y por algunos temas que nos faltaría ver después. Repasar un poquito de ecuaciones. Entonces vamos a hacer la ecuación, que realmente es muy sencilla, que la aplicamos en casos como este donde el proceso es al revés, no tengo lados. Entonces hacemos 180 por algún número de lados que no sabemos, n menos 2, esto tiene que dar 360. Y despejamos 180, está multiplicando, pasa a dividir. ¿Qué queda de este lado? N menos 2. 360 entre 180, eso da 2. O sea, nos queda n menos 2 igual 2. Y luego, este menos 2 está restando, lo vamos a pasar al lado derecho a sumar. Entonces el 2 que ya estaba más el 2 que pasa a sumar, y aquí solo queda n, o sea, n igual 4. Y así sabemos que ese polígono tiene 4 lados. O sea que es un cuadrado. Un cuadrado no sabemos sus lados, lo que sabemos es que la apotema es 4. Entonces la apotema es 4. Bueno, por lo tanto todas las apotemas miden 4. Eso significa que cada lado mide 8. Todos los lados miden 8. Nos están preguntando el área. El área es L por L o L cuadrado, o sea 8 cuadrado, 64. Ok, vamos con el ejercicio 4. Dice, sea un polígono regular de lado 10. Cada lado mide 10, no dice cuántos lados son. Lo que dice es que cada lado mide 10. Si la medida del ángulo central es 60, entonces el perímetro de ese polígono es. Si nos están dando el ángulo central, inmediatamente
360 dividido en 360 da 6, significa que hay 6 ángulos centrales, o sea 6 lados, porque hay tantos lados como ángulos de cada tipo. Entonces es un hexágono, 6 lados y cada lado mide 10. Piden el perímetro. Entonces el lado 10, ahora sí, ¿cuántas veces? 6, porque son 6 lados. Perímetro 60. Vamos con el ítem 5. Sea un polígono regular de lado 3. Cada lado mide 3. No está diciendo que son 3 lados. No sabemos cuántos lados hay, pero cada lado mide 3. Si la medida del ángulo central es de 30, el perímetro de ese polígono es idéntico al anterior. El ángulo central es 30. Entonces, 360 entre el ángulo central me dice que el ángulo central cabe 12 veces. Hay 12 ángulos centrales, por lo tanto 12 lados. Cada lado mide 3, entonces ¿cuánto es el perímetro? Cada lado mide 3. ¿Cuántas veces? 12, porque son 12 lados. Entonces el perímetro 36. Bien, vamos con esta otra página. Sea un polígono regular cuyos lados miden 6. Nuevamente, nos dicen que cada lado mide 6, pero no nos dicen cuántos lados son. No son 6 lados, es que cada lado mide 6. Si la medida de uno de sus ángulos internos es 108, entonces el perímetro de ese polígono es. Ok, similar, si el ángulo interno, uno de ellos es 108, entonces un ángulo externo, sabiendo que el interno y el externo suman 180 juntos, entonces el externo mide 180 menos 108, o sea, mide 72 grados, lo cual quiere decir que el ángulo central también mide 72 grados. Y cuando tenemos el ángulo central, dividimos 360 entre ese ángulo central para saber cuántas veces cabe. Cabe 5 veces, o sea, son 5 lados. Es un pentágono cuyos lados miden 6. Entonces el perímetro es, un lado mide 6. ¿Cuántas veces? Ahora sí, 5, porque son 5 lados. 6 por 5, 30. Esa es la respuesta. Siguiente ejercicio. Dice la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono regular es 3060 grados. No es un ángulo interno, sino la suma de todos. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Entonces, practiquemos la ecuación. Con la fórmula
de la suma de ángulos internos. 180 por algún número de lados menos 2 tiene que dar 3060. 180 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Qué nos queda aquí? N menos 2. Entonces queda 3060 entre 180 son exactamente 17. Del lado izquierdo nos queda n menos 2. Y ahora hay que pasar este menos 2. Está restando. Pasa a sumar. Y así nos quedó despejada la n. O sea que n es igual a 19. N es el número de lados. Y esa es la respuesta. Si quisiéramos comprobarlo, bueno, 180 lo sustituimos en la fórmula, 19 menos 2, y efectivamente nos da 3060 grados. Ok, el siguiente ejercicio dice: Mario quiere construir un papalote de tela con forma de cuadrado, de modo que cada uno de sus lados mida 0,75 metros. Analice las siguientes proposiciones. Número 1. Con 1 metro cuadrado de tela, Mario puede construir su papalote. 1 metro cuadrado o tantos metros cuadrados eso es área. Entonces está diciendo que si con 1 metro cuadrado se puede construir el papalote, como el papalote es cuadrado, cada lado mide 0,75. Entonces calculemos el área. L cuadrado, 0,75 por 0,75 o elevado al cuadrado, que es lo mismo. Esto da 0,5625. Bueno, pero ¿cuánto teníamos de tela? Ok, esto es, como son 0,75 metros, ¿verdad? Entonces esto es el área, metros cuadrados. ¿Cuánto tenemos de tela? 1 metro cuadrado. Esto es el área de tela disponible. Y este numerito que nos dio es menor que 1, menor que 1 metro cuadrado. O sea que la tela sí alcanza y sobra. Quiere decir que la primera proposición es verdadera porque sí se puede construir el papalote con 1 metro cuadrado de tela, pues sobra tela. La segunda proposición dice: el perímetro del cuadrado que forma el papalote es de 3 metros. Ok, bueno, eso es muy fácil porque es simplemente sumar los lados, 0,75, sumarlo o multiplicarlo por 4. Entonces el perímetro es 0,75
por 4, eso da 3. El perímetro es 3 y ahí está diciendo que si el perímetro es de 3, pues sí. Entonces, respuesta ambas. Ok, el último ejercicio de selección. Sea un triángulo equilátero cuya medida de su altura es 2 raíz de 3, ¿cuál es el área del triángulo? Este ejercicio sí es un poquito diferente, pero igual se usan cosas que ya sabemos. Es un triángulo equilátero. Dice que su altura es 2 raíz de 3. Nada más. ¿Cuál es el área del triángulo? Bueno, como es un triángulo equilátero, ya sabemos que los ángulos del triángulo equilátero siempre van a medir 60. Como cuando nos aprendimos que el cuadrado siempre mide 90, en el triángulo equilátero siempre van a medir 60. Entonces nos estamos ahorrando mucho trabajo aquí. Porque ya sabemos que aquí va a quedar 30 y aquí va a quedar 60 sin hacer mucho matarile. 2 raíz de 3. Y bueno, como es un triángulo equilátero, todos los lados son iguales. Entonces yo por conveniencia voy a escoger este. Puedo escoger este, pero si escojo este, digamos que es X, entonces tengo aquí X y aquí X. Entonces cuando lo obtenga, tengo que multiplicarlo por 2. En cambio, si me voy a este directo, ya me da cuánto mide cada lado. Entonces lo voy a hacer por ley de senos. Este lado hace pareja con 90 y 2 raíz de 3 con 60. Entonces por ley de senos, L sobre el seno de 90 es igual a 2 raíz de 3 sobre el seno de 60. Eso va a dar L igual 4 de una vez entero. Eso significa que en el triángulo equilátero esta altura es 2 raíz de 3 y este dio 4. Entonces este es 4 y si lo hubiéramos hecho con estos pedacitos, aquí daba 2 y 2, por tanto 4. El área se puede hacer de dos formas. Una, con la fórmula que ya hemos aprendido, L cuadrado raíz de 3 entre 4. Cada lado mide 4. Entonces 4 cuadrado raíz de 3 entre 4. Esto da 4 raíz de 3. Y la otra forma, base por altura dividido entre 2, que alguna gente lo ha hecho así. La base es 4 y la altura es 2 raíz de 3. Base 4 por altura 2 raíz de 3 dividido entre 2. 4 por 2, 8, dividido entre 2, 4. 4 raíz de 3. Cualquiera de las dos formas y esa es la respuesta.
Bien, vamos con este ejercicio. Dice: en una ciudad hay 100 señales de alto, como la de la derecha. ¿Cuántos metros cuadrados de material se necesitó para construir todas las señales? ¿Cuántos metros cuadrados? Está hablando de área. Metros cuadrados es área. ¿Cuánto material se necesita para construir las señales? Calcular el área del polígono, que en este caso es una señal de alto, tiene 8 lados. Entonces, para calcular el área, ocupamos el perímetro y la apotema. Lo que tenemos aquí es la medida de cada lado. Si tenemos cada lado, ya podemos calcular el perímetro, porque sabemos que todos sus lados van a medir lo mismo. Entonces el perímetro es 20 por 8, 160. Ya tenemos el perímetro, falta la apotema. Para la apotema, igual que hemos hecho, necesitamos el ángulo central. Entonces, así como representativo, que ocupamos es esto. Este es el ángulo central que mide 360 entre 8, 45 grados. 45 grados. Dibujamos la apotema, que va a dividir el ángulo central por la mitad, y debe escribirse 22.5. Esto no se redondea. Más o menos así. Donde aquí va a medir 22.5. Aquí 90. Y aquí lo que falte para 180, que son 180 menos 22.5 menos 90 son 67.5. Luego, como los lados miden 20, entonces al trazar la apotema, aquí van a quedar 10 y 10. Estos miden 20, que es la representación, pero este de aquí va a medir 10. Esto es la apotema, esto es la apotema. Ahora, por ley de senos, A sobre el seno de 67,5 tiene que ser igual a 10 sobre el seno de 22.5. Esto nos va a dar 10 por el seno de 67,5 dividido entre el seno de 22.5,
da 24,14, sigue un 2, se queda así, 24,14. El área va a ser perímetro 160, que ya lo habíamos hecho aquí, por la apotema, 24,14 entre 2. Eso nos da 1931,2, que sería, de acuerdo con esto, centímetros cuadrados. Y ese es el área de una señal de alto, porque es el área de un octágono. Entonces, ¿cuánto material se necesitó para hacer las 100 señales? Bueno, es esto, que es de una señal multiplicado por 100. Si aquí el espacio no me ayudó. Entonces se multiplica si el área de las 100 figuras es 1931,2 multiplicado por 100, o sea 193.120 centímetros cuadrados para construir todas las señales. Lo vamos a dejar así. Para los otros dos ejercicios, que ya les había dado las respuestas, concéntrese nada más en el cálculo del área, el área del polígono regular. Lo demás, pues no lo hagamos. Concentrémonos en el cálculo del área nada más, por el momento, y entonces quedaría hasta aquí lo que es el tema de polígonos regulares. Nos queda pendiente polígonos irregulares. Bien, en la parte de polígonos irregulares, aquí nos estudian ángulos, aquí solo área y perímetro, y siempre en el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, este polígono irregular, vamos a calcularle el perímetro y el área. Bueno, para el perímetro es la suma de los lados, entonces hay que calcular los lados uno a uno. Necesitamos obtener las coordenadas de todos los puntos. Vamos a calcular cuánto es la distancia de AB. A está por aquí. A es 0, menos 4 y B es 2,4. Entonces la distancia desde A hasta B es la raíz cuadrada de x1 menos x2 y1 menos y2. Entonces aquí escribimos 0 menos 2 cuadrado más menos 4 menos 4 cuadrado. Si les voy a rogar en el examen no me hagan esto. Esta línea hay que hacerla hasta el final, porque si no, no queda claro qué es lo que va en la raíz. Ok, entonces esto da 2 raíz de 17. Entonces, si aquí mide 2 raíz de 17, entonces este lado también debe medir 2 raíz de 17 por simetría. Hagamos la distancia de B a E. B es 2,4
4 y e es menos 2,0. Entonces la distancia de b hasta e es la raíz cuadrada de 2 menos 2 y 4 menos 0. Esos son los que se usan. Entonces 2, que es x1, menos x2. El menos de la fórmula y el menos del x2 cuadrado más 4 menos 0 cuadrado. Esto da 4 raíz de 2. Entonces aquí mide 4 raíz de 2 y por lo tanto aquí también. De repente uno podría como hacer otro por si le queda la duda, pero voy a hacer este de E a C. C es menos 6,4 y E menos 2,0. Entonces la distancia de C a E es la raíz cuadrada de menos 6 menos 2 cuadrado más 4 menos 0 cuadrado, que en efecto da 4 raíz de 2. Y nos falta el último lado, que es de A a D, horizontal. Hagámoslo directo. 1, 2, 3, 4. Bien. El perímetro va a ser la suma de los lados. 2 raíz de 17 más 4 más 2 raíz de 17 más 4 raíz de 2 más 4 raíz de 2, que también se podría escribir 2 raíz de 17 se repite 4 raíz de 2. Entonces esto multiplicado por 2, porque son los que se repiten. Aquí están 1, 2, 1, 2 más 4. Esto da 31,80, sigue un 6, entonces 81. No tenemos unidades, pongamos así nada más, centímetros, kilómetros, etcétera. Bueno, entonces el perímetro se trabaja con fórmula de la distancia. Es una forma sencilla de hacerlo. Bien, vamos con área. Bueno, el área no hay una fórmula específica porque los polígonos irregulares tienen infinidad de formas. Entonces, lo que se puede hacer es descomponer la figura en partes. Hacer esto, trabajar este triángulo que es idéntico a este,
y luego se trabaja esta zona de aquí abajo, que se puede hacer de una vez como un trapecio. Entonces voy a decir que esto es área 1, esto es área 2 y esto es área 3. Vamos a calcular el área 1, es un trapecio. Entonces la fórmula base mayor más base menor por altura dividido entre 2. El triángulo está como recostado sobre la base menor. La base mayor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La base menor es 4. Y la altura desde aquí, 1, 2, 3, 4. Dividido entre 2, eso da 20 unidades cuadradas. Ese es el área del trapecio, la parte 1. El área de la parte 2 es un triángulo. La altura se proyecta por fuera cuando es un triángulo que tiene esta forma por tener un ángulo obtuso. Cuando un triángulo tiene un ángulo obtuso, la altura se proyecta por fuera. La base sigue siendo la misma. Entonces, base por altura dividido entre 2 es el área. Y la base es 1, 2, 3. La base normal del triángulo 3 y la altura por fuera, que mide 1, 2, 3, 4. Entonces el área base por altura entre 2, 3 por 4 entre 2 son 6 unidades cuadradas. Y el triángulo azul es idéntico al triángulo en rojo, entonces el área de la zona 2 es igual al área 3. El área del triángulo en 2 es igual al área del triángulo indicado con 3, o sea, el área 6. Y así, el área de la figura es la suma de todas las áreas, o sea, 20 más 6 más 6. Eso nos da 32 unidades cuadradas. Esa es una técnica de trabajo separando con figuras elementales, en este caso un trapecio y dos triángulos. Y bueno, no podía faltar la fórmula de Gauss. Hagamos el cálculo del área con fórmula de Gauss. Recordemos que la recomendación es hacer un recorrido alrededor del polígono en dirección contraria a las agujas de un reloj, empezando desde cualquier vértice. Digamos que empezamos desde A. Entonces A es 0, menos 4. Luego B 2,4. Sigue es menos 2,0. Sigue C es menos 6,4. D, que es menos 4, menos 4. Y regresamos al punto de inicio A 0, menos 4. Entonces, con mucho cuidado aquí vamos multiplicando.
0 por 4 más 2 por 0 más menos 2 por 4 más menos 6 por menos 4 más menos 4 por menos 4. Eso nos da 32. Ahora vamos a este lado. Menos 4 por 2 más 4 por menos 2 más 0 por menos 6 más 4 por menos 4 más menos 4 por 0. Da menos 32. Entonces, este menos no es el menos que tiene que quedar aquí. Aquí va otro menos. Siempre se agrega un menos. Entonces, el primero menos el segundo. O el mayor menos el menor. Dividido entre 2. Esto da, bueno, curiosamente, 32 unidades cuadradas. Y ese es el área. Recomendación: si se usa este método, estos numeritos, escribirlos separaditos, porque si quedan muy pegados, me encontré algunos estudiantes que se les complica cuando tienen los números muy pegados, se pueden confundir. Bueno, este, espero que esas ideas les sirvan. Muchas gracias por la atención brindada.